Todos nos enorgullecemos del río Paraná, inclusive tenemos esta foto para introducirnos en el tema, Valeria, y prevenir. Desde Plan A, brindar información, tomar conciencia, navegantes, bañistas. Este es un río para disfrutarlo, no para padecer, no para generar tragedias. Sí nos comportamos como corresponde, ¿no? ¿Cuáles son los peligros del río? Es lo que nos preguntamos. Ya hay un resultado nefasto, la muerte de una persona, un nadador de aguas abiertas, conocido en el medio periodístico, Marcelo Abraham, días pasados, estaba practicando ante una competencia que se avecinaba y fue embestido, allí vemos una competencia aguas abiertas, por una lancha. Marcelo, nuestro pésame y el saludo y el reconocimiento a toda la familia por este dolor tan grande. Cuando iba a hacer deporte, cuando estaba haciendo lo que más le gustaba, además de el oficio de periodista, encontró desgraciadamente la muerte. Ramiro Caris, navegante, Lisandro Salvatelli, guardavidas, están aquí para alertar, para decirnos cuáles son los problemas más graves y cómo podemos prevenir estos accidentes. Ramiro, buen día. Buen día. Hace mucho que navegas, ¿no? Bastante, por suerte desde que nací. Y con el correr de los años, ¿cómo ves el comportamiento de la gente en el río? ¿Navegantes, bañistas, en general? Hay una realidad que cada vez se acerca más gente al río, cada vez tenemos más personas y no hay controles suficientes para tantas personas, imagino. Un poco lo que pasa en las calles de la ciudad con los automóviles, ¿está pasando en el río? Exactamente. Caos, poco afecto a las reglas. Exactamente igual. Poco lo que pasa en la calle diariamente, no hay respeto hacia el otro. Sí. No hay conciencia de lo que le puede pasar al otro. La diferencia entre un velero a vela contra una lancha a motor, sí, contra alguien que esté en un bote remando, contra el acercamiento hacia las costas. O sea, esto es gravísimo, ¿no? El acercamiento a las costas. Digo, hay gente bañándose y sin embargo hay navegantes que en forma riesgosa se acercan igualmente, ¿no? Sí, navegantes que se acercan. Lo que hablaba con él antes, la falta de limitación en las costas para los bañistas. O sea, que salen de un límite. La semana pasada estaban entrenando unos alumnos míos en Laser, que es una categoría solo a vela, y chicos de ahí en Caracola, el balneario municipal, en la Rambla, Cataluña. En la Rambla, claro. Se le acercaban nadando hasta los barcos, se le subían, trataban de manotearlos. Claro. O sea, Ramiro, ¿cuáles son las reglas que hoy existen en el río? Tal vez no se cumplen, pero ¿cuáles son las que sí rigen para el río? No, bueno, de todo, desde los elementos de seguridad. Toda embarcación debe tener al día todos los elementos de seguridad. Un carnet habilitante. Conciencia, que no es reglamentario, pero es la más importante. Claro. El hecho de saber leer bien un pronóstico, el hecho de conocer bien cómo se comporta una lancha, cuánto tarda en frenar una lancha, no tienen frenos las lanchas. Claro. La maniobrabilidad, cómo explicar a gente nueva que se sube a una lancha, cómo explicarle cómo se tienen que sentar, cómo se tienen que preparar ante una eventual maniobra y miles de cosas. Pero Lisandro, la muerte de Marcelo Abraham era evitable, ¿no? Desde mi punto de vista, sí, yo lo comparo siempre a que si, por ejemplo, en calle Córdoba y Corrientes, la municipalidad exige a un tercero o concesiona, ¿no?, que tiene que poner un semáforo en determinado plazo de tiempo. Sí. Se vence ese tiempo, el semáforo no está la senda peatonal tampoco, pasa un peatón, viene un auto, lo embiste, muere el peatón. ¿Se podría haber evitado con un semáforo? Yo creo que sí. ¿En este caso en el río? En este caso en el río faltó el bollado delimitante, faltó la presencia de guardavidas, que no era suficiente. Y bueno, al no estar delimitado la zona que le corresponde a cada uno, pasó lo que pasó. Si hubiese estado delimitado, yo creo que Marcelo tendría que haber estado nadando dentro de la zona de baño. Claro. El navegante fuera de la zona de baño. Y no tendría que haber pasado. Ahora, ¿no se ve a simple vista una persona nadando en el río? Cuando vos vas con una lancha. Si no está señalizado es difícil. ¿Cuál es la señalización? El color del río es oscuro, por lo general el reflejo del sol disminuye la capacidad visual. Claro. Pero en este caso, por lo que tengo entendido, Marcelo estaba nadando con 2 personas más, los 3 identificados con un torpedo salvavidas que es de color naranja flúor. Imposible no verlo.
Sí, lo que pasa que es lo que decía él, la gente no toma conciencia por lo general, o sea, no sé este caso, pero por lo general yo de la costa lo que aprecio es que los navegantes van mirando a la costa en vez de estar mirando hacia adelante. Claro. O sea, no tienen conciencia que están llevando, son es decir, los no está capitanes de un barco. de la dirección que va la lancha, sino mira para los costados. Pero es porque es gente inexperta que no toma conciencia que no solamente puede haber una persona nadando. Sí. Puede haber un tronco a media agua, puede haber otra embarcación de da vuelta, puede haber cualquier cosa. Sí. Sin embargo, o sea, están en su momento de esparcimiento por lo general y van prestando atención a lo... A ver, y la gente que se dedica profesionalmente a la navegación, como en tu caso, Ramiro, ¿crees que tiene un poco más de conciencia? Porque a lo mejor desde hace mucho tiempo que están en el río y que viven el río de otra forma que los nuevos y los que tal vez decidieron comprarse una lancha o algún tipo de embarcación para pasar un fin de semana, esos a lo mejor están un poco más crudos en lo que tiene que ver con las leyes y las cosas necesarias para poder circular por el río. Sí, los que fuimos criados en el río tenemos otro conocimiento, otra adaptación, tenemos mucho más respeto hacia el río que cualquier persona nueva que se suma por el hecho de conocer el medio. Claro. O sea, nosotros lo respetamos muchísimo, estamos tomando mate en la isla, vemos que viene una tormenta y nos quedamos en la isla. O sea, no cruzamos ni antes que venga la tormenta ni en la tormenta. Esperábamos tranquilos 5 o 6 horas, no le pasa nada a nadie por quedarse en la isla y no arriesgamos, como si muchos kayakistas arriesgan a volver o antes de la tormenta y no llegan, o pues creen que pasó la primera parte de la tormenta y ya está, y salen. Y se encuentran con un río completamente picado, muy difícil, y lo que pasa también a veces es que van instructores con muchos principiantes y esos principiantes no están capacitados. Hemos rescatado, nos cansamos del club de velas, ir con los gomones del club a rescatar piraguas dadas vueltas, gente en tabla también que no tiene la preparación necesaria y el río lo vence. Sí. Y eso es. Y la prevención, digo, esto para la protección, ¿no? La prevención de accidentes cuando se cruza el río, pero para evitar estos encontronazos con bañistas, de parte de los navegantes, pero también de los bañistas, ¿qué cuidados hay que tener? Alguien que tiene una lancha, por ejemplo, ¿hay una prohibición para acercar? ¿Impera el sentido común? ¿Cómo es, Ramiro? ¿Qué recomendación haces? Aquel que tiene una embarcación, hasta de una moto de agua. Evitar esos lugares, la cercanía con la playa. Evitarla, no hay necesidad de ir tan cerca, no es lo mismo un velero que avanza a 10 kilómetros que una lancha que avanza rápido. Un velero tiene que vencer la corriente, va pegado a la costa. Claro. Una lancha no, y no es necesario ir bien pegado a la costa, pueden ir más separados. Aparte, pero está esa tentación de ir para también que te vean con una lancha, estar en contacto. Está la cuestión humana, ¿no? Esa impredecible, hasta estúpida en algunos casos, ¿no, Ramiro? Sí, bueno, que vayan despacio, que vayan conscientes, sobre todo también en la costa de Entre Ríos hay muchísimos árboles que están por abajo, muchos espineles de pesqueros, o sea, tienen que ir muy conscientes, viendo más allá de lo que está a 20 metros. ¿Qué es la hipertensión? ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son los riesgos? Preguntas, las respuestas luego de este informe. El gobierno bonaerense y la Federación Hotelera Gastronómica de la República Argentina firmaron un convenio para que bares y restaurantes de la costa atlántica retiren los aleros de las mesas para promover el uso racional de la sal, que en una persona hipertensa resulta un verdadero veneno. La hipertensión arterial se caracteriza por sus cambios de estructura y es, junto con el colesterol elevado y el tabaquismo, el principal factor de riesgo para el desarrollo de dificultades coronarias como el infarto de miocardio o la angina de pecho. Es la enfermedad más frecuente en Occidente, llegando a prevalecer en un 20% de la población adulta y en el 60% de las personas mayores de 65 años. Es importante destacar que la mitad de los pacientes ignoran que están enfermos y de aquellos que conocen su enfermedad, muy pocos son tratados. Se considera que una persona tiene hipertensión arterial cuando después de reiterados controles de presión, la misma es igual o mayor a 14,9. ¿Cómo prevenir la hipertensión? ¿Cómo detectar y combatir esta enfermedad? Hoy en Plan A, menos sal, más salud. ¿Qué le parece esta iniciativa en los bares, en la costa atlántica, que ya se ha instalado en otras ciudades, en Buenos Aires, por ejemplo, tímidamente, por aquí también? Pablo Rodenas, médico cardiólogo. Buenos días. Es muy interesante en la medida en que genera una educación masiva a la población cuando se dictamina cuál es el camino a seguir. Entonces, si bien no es el único factor, porque la hipertensión es genética y
polifactorial, hay muchos factores, como bien decías, el cigarrillo, el estrés, pero la sal en sí, es un elemento de corrección en salud pública de mucho impacto, con demasiado poco esfuerzo. Claro, tal cual. Bajamos el consumo de sal, ayudamos y cuidamos nuestro corazón. Exacto. Es una regla directa. A mí me gustó la frase que dijiste recién, que menos sal, más salud. Sí. Y no es solo menos sal, menos hipertensión. Ajá. Porque la hipertensión es fundamental, pero lo que uno encara con el paciente es su salud. Claro. Y si uno en lo global incluye a la hipertensión, una vida saludable está generando también la predisposición a bajar la presión arterial. Pablo, y sencillamente, ¿se puede explicar qué es la hipertensión? Sí. La hipertensión, dos conceptos. El primero es que se mide a partir de un relojito que marca qué presión hace el fluido de la sangre en las paredes de las arterias. Sí. O sea, la sangre fluye, genera una presión en la pared de la arteria que lo contiene, y eso es la presión máxima, que se conoce como 140 o 120, y la mínima, cuando la sangre se relaja, fluye, y esa presión remanente es sobre las paredes arteriales, genera esa presión que uno mide. Claro, nosotros marcábamos en el informe que hay muchos pacientes que son hipertensos y que ni siquiera lo saben. Si es tan fácil tomarse la presión, ¿por qué hay tanta gente que desconoce que puede llegar a ser hipertensa? El primer concepto es ¿por qué no se toma la presión? No se toma la presión. Se toma la presión. Ya hay de arranque un error. Primero. Segundo, el hecho de infravalorar el que yo tenga presión alta. Y porque estaba nervioso, porque estaba frente al médico, o porque me tomó mal el de la farmacia. O porque tuve un fin de semana de muchos festejos. Exactamente. Entonces, el informe previo donde se dice que más de 1, de 2 o 3 registros ya dictamina y te pone el cartel de hipertenso, es el concepto a dejar claro. Si a mí me tomaron 3 veces la presión de 140 a la máxima o la mínima en 90, yo ya tengo que actuar sobre mi salud. Tengo que empezar a tomar medidas correctivas sobre esa presión. ¿Cambio de estilo? ¿Cambio de estilo? ¿Y medicación? Bien. Primero que nada, cambio de estilo. Y segundo, si no, con eso no alcanza, medicación. Pero ¿para qué controlar la presión arterial? No es para bajar solo las cifras del manguito de presión, sino lo más importante es que yo haciendo eso disminuyo la cantidad de diálisis o enfermos renales, disminuyo la cantidad de infartos coronarios y la cantidad de accidentes cerebrovasculares. Entonces, ¿para qué trato la presión? Para no tener infarto, para no tener diálisis y para no tener ACV. ¿Desde cuándo y con qué frecuencia medir la presión arterial, Pablo? Bien, depende de la edad. Primero, hay que considerar que los chicos tienen presión arterial elevada también y hay que actuar. Sin embargo, el concepto de que a medida que va creciendo nuestra vida y va pasando los años, las arterias se van endureciendo. Entonces, para que la sangre fluya va a tener que hacer más presión. Y entonces, a medida que pasan los años, los controles tienen que ser más frecuentes. Alrededor de entre los 30 y 40 años es cuando la hipertensión empieza en general a hacerse manifiesta. Y si tenemos algún disgusto importante, nos estamos angustiando por algo, ¿también ahí es necesario recurrir a medir la presión? Sí. La hipertensión, uno no es hipertenso porque quiere ni por las circunstancias solamente. Entonces, ¿es hipertenso quien quiere? No, ¿quién puede ser hipertenso? Una situación de estrés va a acelerar mi torrente sanguíneo, va a acelerar mi frecuencia cardíaca y va a generar que yo tenga más presión. Pero dentro de ciertos límites. O sea, la máxima podrá subir hasta 19, 20 en un momento de mucho estrés o de ejercicio. Doctor Rodenas, ¿y qué es tan importante, además de la sal y de otros hábitos, la actividad física? En este caso ya vamos a ocuparnos del hipertenso, pero para prevenir, para ayudar a nuestro corazón, además de esos hábitos alimenticios. La actividad física encarada en forma saludable y moderada genera que el cuerpo tenga una mayor relajación fuera de la actividad física.